Buenos Buenos días, días, doctor. doctor. Hola, hola, buen día. Bueno, vamos a continuar con la clase que dejamos pendiente la ocasión pasada. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, alguna pregunta. Realmente creo que no es algo tan complicado, ya lo han platicado. Seguramente, pues, en su momento, pues, cuando les toque elaborar alguna historia clínica, pues saldrán algunas dudas. Y seguramente, fíjense, ahorita les platico porque precisamente el día miércoles, terminando la clase, me dirigí al hospital universitario y llegando para allá, me comentaban de un embarazo ectópico y estuve en el área de urgencias adultos a partir de más o menos de las 12 de la noche del día, o sea, de la guardia. Cuando yo llegué al hospital estaba ya en quirófano, de hecho ya le iban a empezar el procedimiento, pero resulta que esta paciente llegó por dolor abdominal, ¿eh? Llegó al servicio de urgencias adultos, dolor abdominal, le pidió en todos los laboratorios, pero lo único que no pensaron fue en que pudiera estar embarazada hasta que la tomografía, fíjense, ¿hasta dónde llegó? Hasta que la tomografía les dijo que había líquido libre en cavidad. Y entonces descartaron apéndice, descartaron algún otro tipo de patología y pues alguien por ahí se le ocurrió pedir una prueba de embarazo y salió positivo. Entonces resulta que fue un embarazo ectópico que estuvo ahí alrededor de 6 horas guardada, porque para eso cuando yo llegué ya eran las 8 de la mañana, estuvo 6 a 8 horas ahí guardada en un servicio de urgencias, complicándose y encontraron alrededor de 1200 de hemoperitoneo al momento del procedimiento quirúrgico. Entonces, deben ser muy cuidadosos y muy minuciosos al momento de explorar a una paciente. Si desde un inicio ustedes interrogan, hacen clínica y ven cómo es el comportamiento del patrón menstrual, el sangrado, sangrados intermenstruales o alguna situación, pues les puede orientar, ¿no? Y lo que les decía, el hecho de que les digan que no ha iniciado vida sexual una paciente, hay que dudarlo, ¿sale? Siempre consideren que puede haber embarazo, siempre, desde luego que los datos clínicos los orienten a eso, ¿no? Pero fue una paciente que estuvo 6 horas, ¿no? Sin atención, ahí haciendo el estudio y hasta que la tomografía, cuando realmente la tomografía, ni siquiera debimos haber llegado a un estudio de tomográfico, ¿no? Entonces, abusados con eso, chavos. Eso es lo importante de entender esta parte eh, de la historia clínica y de la propedéutica y explorar adecuadamente a sus pacientes. ¿Sale? También otro antecedente importante que siempre lo tenemos que preguntar es la detección oportuna de cáncer cervicuterino. Esto hay que hacerlo de forma regular, no en todas las pacientes, hay indicación para realizarlo, pero sí en todas las pacientes que han iniciado vida sexual, la recomendación es que se realice el Papá Nicolau. ¿Cuáles son las pacientes de riesgo? La paciente con múltiples parejas sexuales, pacientes que inician vida sexual a etapas muy tempranas de la vida, desde luego aquellas pacientes que ya han tenido exposición al virus del papiloma, pues en esas pacientes hay que estar, digamos, de alguna manera estar pegados y estar valorando de forma regular, pues para ver la evolución de cada paciente. Dentro de esa detección, bueno, pues es la realización del Papa Nicolau, ¿no? De forma regular, hay que hacerla cada año. Digamos que esto, si en un año sale negativa una prueba y al siguiente año sale negativa, la podemos hacer cada 2 años, incluso hasta cada 3 años, dependiendo de las condiciones de cada paciente. La indicación es que se haga hasta los 65 años de edad. Después de los 65 años de edad, ya no está indicado realizar Papa Nicolau. Ahora es importante que la detección oportuna, la toma de Papá Nicolau, ustedes ya platicamos de esa parte cuando veamos cáncer cervicuterino, pero sí es importante que lo realicen de forma adecuada, ¿no? Ver las edades, la edad de la paciente, ver las características de cada paciente. No es lo mismo tomar un Papá Nicolau en una paciente joven en etapa reproductiva que en una paciente en la etapa de la posmenopausia. Entonces, todo eso lo tenemos que ir considerando de acuerdo a las características de cada paciente, ¿de acuerdo? También es importante la detección oportuna de cáncer de mama, pedirle a las pacientes que nos digan si es que lo hacen de forma regular o no, si lo hacen, bueno, cómo es que lo hacen, en qué momento lo hacen, y si han detectado alguna lesión o alguna situación parecida que sugiera alguna patología a nivel mamario, ¿sale? Fíjense, yo en lo personal la mama es una zona anatómica y una parte
que siempre es de mucho cuidado, ¿no? Ahí es una zona donde luego se llegan a ocultar muchas lesiones que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Entonces debemos de considerar también, como ya les comentaba en la ocasión pasada, debemos considerar los antecedentes heredofamiliares, antecedentes de cáncer en hermanas, tías, a mamá, porque de alguna manera esto va a permitir realizar una detección de forma más oportuna. Ahora, digamos que ¿ustedes hasta qué edad consideran que se debe realizar una mastografía? Que es a lo mejor el estudio, el estándar de oro para la detección oportuna de cáncer de mama. Les pregunta, hasta qué edad se puede realizar una mastografía? ¿Se podría hacer hasta los 69, 70 años? Ajá, hasta los 70 años de edad. ¿Y a qué edad se debe iniciar el primer estudio mastográfico? A los 40. A los 40 años, exactamente. Por norma oficial, incluso algunos se marca hasta desde después de los 75 años, pero por norma estamos iniciando a partir de los 40 años de edad. Ahora, esto, digamos que no es algo estricto, ¿eh? O sea, digamos que en la paciente, un ejemplo, ¿no? Si hay una paciente que su mamá tuvo cáncer de mama a los 45 años de edad, en esta paciente estamos obligados a iniciar un estudio de detección oportuna antes de lo que marca la norma, ¿no? Es decir, si a los 45 años de edad la mamá tuvo este antecedente de cáncer de mama, a la hija tendríamos que hacerle el estudio 10 años menos a la edad de detección de la madre, ¿no? Es decir, a los 35 años podríamos iniciar mastografía. Si la mamá tuviera 42 años de edad y tuvo antecedente de cáncer de mama y, por ejemplo, la hija tiene 29, 30 años de edad, pues a los 42 años de la mamá le restamos 10 y tendríamos que iniciar estudios mastográficos a partir de las 32 años de edad, siempre y cuando haya incluso indicación para hacerlo, ¿no? O sea, no hay que ser muy cuadrados o muy cerrados para hacer estos estudios. Es importante considerar los antecedentes de cada paciente, ¿de acuerdo? Desde luego, otra cosa importante es el hecho de que exista la presencia o no de algún método de planificación familiar, el tipo de planificación, si son métodos naturales, métodos de barrera, métodos hormonales o métodos definitivos, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes, y es frecuente que nos pregunten, oiga, doctor, y después de una oclusión tubárica bilateral, ¿es factible que embarace? Pues sí, sí puede embarazar, ¿no? El índice de falla de un método anticonceptivo siempre existe, sobre todo, aunque sean métodos quirúrgicos como métodos definitivos, puede existir. Entonces, a pesar de que exista antecedente de un método de planificación familiar, la posibilidad de embarazo existe, ¿sale? Es decir, llámese el método que sea, ¿eh? Siempre existe la posibilidad de embarazo. Y desde luego, pues es ver qué tipo de métodos se está ocupando, ¿no? Ya les decía si son métodos naturales, métodos de barrera, si son métodos anticonceptivos hormonales orales combinados, porque de eso también va a depender el comportamiento de cada paciente. Incluso hay pacientes, por ejemplo, que en la OTB, con una vez que las operan, muchos pacientes no se quieren hacer una oclusión tubárica bilateral porque hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Que si suben de peso, que si cambia su estado de ánimo, que si varía la ciclicidad del ciclo menstrual. Entonces, todo esto hay que irlo y explicarlo y saberlo asesorar a las pacientes pues, para evitar esos malos entendidos, ¿no? Y es frecuente que no te acepten fácilmente los métodos de planificación familiar y ofertarlos cada que se pueda con todas las pacientes para evitar embarazos inoportunos o no planeados, pues para evitar complicaciones posteriores, ¿sale? Les decía por ejemplo, los métodos definitivos, también hay que aclarar cuando se oferten que pueden tener su falla, cualquier método anticonceptivo puede tener su falla, y entonces les platico esto porque hemos tenido también la experiencia de que se nos han embarazado pacientes con oclusiones tubáricas bilaterales y entonces pues a veces si no se les explica esa parte, que el método de planificación tiene su falla, pues puede generar esto controversia, incluso algún reclamo por parte de los pacientes. Entonces todo esto hay que saberlo aclarar, hay que saber las indicaciones, contraindicaciones de cada método de planificación familiar. Y ustedes, bueno,
de acuerdo a la patología o la razón por la cual acudan con ustedes, es importante considerar, pues si el antecedente del uso de algún método puede influir en el padecimiento actual. Con respecto a la fecha de última menstruación, es importante considerar siempre también la fecha de última regla y en base a eso, pues bueno, ver si hay algún retraso menstrual o incluso ya caer en el concepto de amenorrea, ¿sale? No hay, ya lo veremos cuando hablemos de amenorrea, no hay amenorrea tipo 1 o tipo 2 y frecuentemente lo van a escuchar, no existen esos términos, es amenorrea primaria, amenorrea secundaria o incluso hablar estrictamente a veces de retraso menstrual como tal. Entonces es importante que consideren la fecha de regla, sobre todo ya considerando en alteraciones del ciclo menstrual, considerando ya en un embarazo, pues considerarla siempre como la fecha de última regla, el primer día de regla, el primer día o el día que inicia la menstruación. ¿De acuerdo? También la otra es importante, ya les decía la ocasión pasada, que el antecedente de quirúrgico, de cuántos embarazos, si fueron por partos, si fueron por cesáreas, si fueron abortos, ¿no? Algún legrado en algún procedimiento, todo esto hay que considerarlo y anotarlo consignarlo en su historia clínica, ¿no? ¿Cuántos embarazos? No es lo mismo una paciente que tiene un embarazo primigesta en edades tempranas, 20, 30 años de edad, a una paciente multigesta, porque también ahora desafortunadamente encontramos pacientes adolescentes con 2 o 3 embarazos, ¿no? Entonces, todo eso pues incrementa factores de riesgo para cada paciente. Entonces, todo esto, si hubo complicaciones, si hubo antecedentes de preeclampsia en los embarazos, siempre es importante en esta parte, cuando hay embarazos o que ya tuvieron algún parto en la cesárea, pues anotar la forma de resolución, si hubo alguna complicación, cuánto pesó el producto, si fue a término, si no fue a término, ¿no? Si el producto vive o no vive, si hubo alguna complicación durante el embarazo, si fue un producto vivo o no fue, o fue un producto óbito. Entonces, todo eso hay que considerarlo y consignarlo en su historia clínica, ¿de acuerdo? Y desde luego, pues a veces muchas pacientes no consideran un legrado o un AMEU como un procedimiento quirúrgico. Y entonces cuando interrogamos en esa parte los antecedentes patológicos, personales patológicos, no lo mencionan y a veces lo mencionan hasta esta parte, ¿no? De que, sí, tuve un aborto y me hicieron legrado. Eso es un antecedente quirúrgico, ¿no? Entonces, también considerarlo en esta parte del interrogatorio. ¿De acuerdo? La otra situación que debemos considerar y que es importante, siempre pues la exploración física, ¿no? Digamos que el estándar para iniciar cualquier primera consulta en todas las pacientes es importante explorar a las pacientes. Y ya desde que está llegando la paciente al consultorio ya estamos pensando qué es lo que puede ver, ¿no? Si aquella paciente que llega pues embarazada y que ya llega con una etapa de embarazo avanzado, pues ya desde luego ya vamos sospechando alguna situación. A veces la paciente cuando llega al consultorio en servicios de urgencias con palidez de tegumentos, facies de dolor o alguna cuestión, incluso se nos pueda presenta algún síncope, alguna cuestión de este tipo al momento de llegar, pues nos puede hacer sospechar incluso de algún choque hipovolémico, alguna situación parecida. Entonces, desde que llega la paciente la estamos observando y desde ahí ya vamos como siempre, es importante tomar los signos vitales, ¿no? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, temperatura. Es importante también considerar el peso en estos pacientes, ¿no? También digamos que actualmente ahora con esta cuestión del COVID, pues ahora es hasta en todas las pacientes tomar la saturación de oxígeno, ¿no? Pues para ver que no haya algún proceso infeccioso ahí agregado, alguna situación parecida, pero siempre considerar los signos vitales. Y esos también nos pueden orientar, ¿no? Desde un choque hipovolémico, la taquicardia, alguna situación que nos pueda dar algún dato, alguna pista para el diagnóstico de cada paciente. Ya decía que es importante considerar el peso y talla. Digamos que en esta paciente, como ya les había mencionado, en la paciente obesa, en la paciente muy delgadita, estos pacientes pueden presentar alteraciones del ciclo menstrual. Y no es una regla, ¿eh? No todas las pacientes con sobrepeso o con obesidad o todas las pacientes muy delgadas o con bajo peso pueden presentar alteraciones del ciclo menstrual, pero digamos que si a mí me llega una paciente que presenta sangrados muy abundantes, hacen periodos de opsomenorrea y además con polimenorrea, es decir,
los ciclos se retrasan hasta 2, 3 meses, pero cuando llega el sangrado es muy abundante por muchos días. Pero además, desde que llega la paciente, tú ya la estás viendo y la ves gordita, la ves con acantosis nigricans, incluso le ves la carita, le ves hasta datos de hiperandrogenismo como acné o vello facial, pues como que esto me puede orientar hacia cuál es el problema. Y si aparte llega la paciente y te dice, oiga, doctor, es que dejé de arreglar 3 meses, pero ahorita que empecé mi menstruación llevo 15 días y el sangrado es muy abundante, y tú la ves con esas características físicas, pues desde luego ya te hace sospechar que el problema puede ser alguna anovulación crónica, ¿no? No necesariamente, pero sí lo puede ser. Desde luego, cualquier alteración del ciclo menstrual, siempre, 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 y eso lo repito a todos, sospechen embarazo, siempre. Pero bueno, ustedes orienten toda esta parte de acuerdo a las condiciones clínicas de cada paciente. Y acuérdense, siempre tratar de hacerlo de forma metodológica, ordenada, de arriba hacia abajo, a manera de que no se pierda algún dato clínico de cada paciente, desde explorar la cabeza, explorar el cuello, por ejemplo, en el área ginecológica, a veces podemos decir qué tiene que ver el cuello en una parte ginecológica. Pues igual si encuentras alguna tumoración a nivel de tiroides, y si la paciente te llega por problemas de amenorrea, alteraciones del ciclo menstrual o incluso hiperprolactinemia, bueno, pues a lo mejor el problema está en tiroides, ¿no? Entonces también tenemos que explorar a las pacientes a nivel de cuello, a nivel del tórax. En eso, pues a nosotros en nuestra área es, pues desde luego, revisar campos pulmonares, ver la mama, ¿no? Esta paciente que siempre, a veces se nos olvida explorarla. Es importante siempre palpar y tocar para detectar alguna tumoración, alguna nodulación anormal, ¿sale? Igual, y el abdomen, ¿no? En esta parte sí es como muy básico para todos nosotros el tener que explorar el abdomen, pues para detectar alguna patología, alguna situación. Bueno, también y algo que se me olvidaba y es muy importante, incluso en la paciente ya les decía que generar la complexión, pero por ejemplo también en la carita, en el nivel de la cabeza, pues podemos observar si hay alguna cuestión, por ejemplo, vello facial o el acné, que ya les decía, algo que me sugiera que hay datos de hiperandrogenismo y que de alguna manera me pueda orientar hacia alteraciones de tipo ginecológico, y que bueno, pues eso también nos va a aportar datos para al padecimiento actual, ¿no? A veces, por ejemplo, a nivel del cuellito, ¿no? Lo que ya les decía esa paciente gordita, intentando que la paciente pueda tener datos de algún problema metabólico como resistencia a la insulina, incluso que sean diabéticas, ¿no? Y a mí me ha tocado detectar pacientes jóvenes con resistencia a la insulina o incluso con problemas ya de diabetes, ¿no? Y que llegan contigo porque no se pueden embarazar, porque tienen alteraciones del ciclo menstrual, ¿no? Y entonces hay que sospecharlo, ¿sale? El abdomen, pues desde luego hay que ver, ¿no? Siempre inspeccionar, ver, en su momento auscultar, ¿no? Y desde luego, pues hay que tocar, palpar para ver si no hay alguna situación que nos pueda orientar hacia una patología, ¿no? Nos ha tocado, por ejemplo, a mí en alguna ocasión me tocó a alguna paciente joven, 14, 15 años de edad, que desde que llegó al consultorio tenía un abdomen, un fondo uterino, o bueno, al menos eso aparentaba un fondo uterino como un embarazo al término. ¿Qué es lo que sospeché? Pues embarazo de entrada, ¿no? Pero pues ya interrogando a la paciente, explorándola, no fue un embarazo, fue una tumoración de ovario, que al final de cuentas fue una tumoración maligna, y esta paciente pues realmente el pronóstico fue muy desfavorable y la evolución aún así fue letal, ¿no? Entonces, siempre tocar a las pacientes, ver si hay alguna tumoración, si hay alguna situación que condicione o que nos oriente hacia el diagnóstico, por favorcito. Entonces, siempre es tocar, bueno, ver, auscultar, tocar, ver si hay irregularidades o no, que de alguna manera puedan orientarnos al diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, consideren esa parte, ¿de acuerdo? En cuanto al abdomen, bueno, ya hablaremos ahorita más adelante de la exploración bimanual, pero es algo importante, sobre todo en el área ginecológica, sobre todo por órganos genitales internos, ¿de acuerdo? Dentro de la exploración de la mama, acuérdense que siempre la tienen que hacer con la paciente sentada, ¿no? Ustedes tienen que estar de frente en la primera instancia. Acá, por ejemplo, la bata está mal colocada, ¿no? Habitualmente hay que solicitar que la bata se coloque con la abertura hacia el frente, pues para poder explorar a la paciente, ¿no?
y descubrir ambas mamas para ver, hacer una observación y comparar si hay diferencias entre una y otra mama, si hay retracciones, si no hay retracciones. Y desde luego, el hecho de comparar nos permite ver si qué tanta diferencia puede haber entre una mama o no. Habitualmente, generalmente hay una mama más grande que la otra, ¿no? Entonces hay que considerar también, por ejemplo, en pacientes jóvenes, pacientes que están en la etapa de la pubertad, pues ver en qué etapa de Tanner se encuentra en el crecimiento mamario, ¿no? Entonces, eso también nos puede orientar hacia algún diagnóstico. Es importante esta parte porque, digamos que si a mí me llega una niña, una joven de 16 años de edad, con un Tanner 2 o que todavía no hay un desarrollo mamario adecuado, pero que además no ha menstruado, pues algo pasa con esta paciente que ha condicionado que no haya esta pubertad de forma adecuada, ¿no? Entonces, desde observar a la paciente, hay que tocarla, hay que pedirle que hay que tocar en la paciente en la exploración de la mama, tocar ganglios cervicales, buscar ganglios supra e infraclaviculares, paraesternales, incluso tocar el axila, pues para descartar la presencia de ganglios a nivel axilar. ¿De acuerdo? Y la mama tenemos que explorarla. En esta imagen aparece que se puede hacer de esta forma, ¿no? Desde la forma más externa, abarcando toda la mama, hasta la cara más interna, abarcando primero los cuadrantes externos, luego los cuadrantes externos. Sin embargo, también lo podemos hacer de forma circular, ¿no? En lo personal, yo empiezo de la forma más externa, del área más externa, y hacerlo de forma circular hasta llegar al pezón. Y desde luego en esta parte buscar si hay alguna secreción anormal que pudiera sugerirnos alguna patología. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacerla superficial, hay que hacerla con la yema de los dedos, ¿no? Y de alguna manera, hay que ser muy gentiles a la hora de explorar a las pacientes. Y otro dato que se me estaba olvidando y que hay que ser muy puntuales en esto, es que, sobre todo en los médicos varones, a veces, siempre háganse acompañar de alguien más para que hagan la exploración, ¿no? Para evitar malas interpretaciones, evitar que esto de alguna manera genere incluso hasta algún problema legal, ¿no? Entonces, siempre procuren hacerse acompañar por alguien, ¿no? Tener algún asistente, enfermería, alguna compañera médica, siempre tener la asistencia de alguien, ¿no? Pues para que evitemos alguna situación que pudiera generar incomodidad en la paciente, ¿no? Entonces, esto hay que ser gentiles. Acuérdense que la mama es muy sensible, tiene mucha inervación y eso de alguna manera, si hay dolor y si van por dolor y si nosotros no somos cuidadosos a la hora de explorar, pues esto puede generar mayor molestia, ¿no? Entonces hay que hacerla de forma superficial y posteriormente profunda para detectar dónde, en qué nivel pudieran estar las lesiones, de qué características son las lesiones, si son regulares, irregulares, si son fijas o no fijas a planos profundos, y en base a eso, pues también hacer nuestra impresión diagnóstica. En el abdomen, siempre, también es otra cuestión que siempre les digo, cuando la paciente ya inició vida sexual activa y llega por alteraciones por sangrado, traten siempre de hacer algún tacto vaginal. No es aceptable que las pacientes que llegan por alteraciones por sangrado no hayamos hecho al menos algún tacto vaginal. Esto a veces nos permite hacer el diagnóstico, ¿no? Digamos que esa paciente que llega por sangrado y a lo mejor tengo que descartar de dónde es, ¿no? Si es de vagina, si es del útero, o es del cuello uterino, o es del cuerpo uterino, ¿no? Y hay que ver cómo están los fondos de saco. Entonces es importante siempre hacer una exploración bimanual. Con la mano no diestra, colocar la mano dirigida en forma perpendicular hacia el abdomen y la mano derecha o la diestra, ocuparla para hacer el tacto vaginal. Y de alguna manera esto nos va a permitir empujar el útero y determinar la posición del útero. Acuérdense que el útero tiene 3 posiciones, ¿no? Una en anteroversoflexión, cuando está dirigido hacia adelante, y una que puede estar rectificado el útero, y la otra que puede estar, o una posición neutra, y una posición en retroversoflexión. ¿Esto qué importancia clínica podría tener, por ejemplo, el hecho de que yo encuentre una paciente con estas posiciones? ¿Alguien me puede decir si tiene relevancia esto de determinar
la posición del útero? O sea, ¿cuál sería la relevancia de que yo haga un tacto bimanual y detecte o perciba o palpe más bien en qué posición está el útero? ¿Cuál piensan que podría ser la relevancia? Pues que el útero en determinada posición podría estar obstruyendo algunos conductos. No, realmente la posición no va a ocluir nada, ¿eh? O sea, realmente eso no influye, pero por ejemplo, algo tan sencillo como colocar un dispositivo intrauterino, ¿no? Digamos que si yo voy a colocar un dispositivo intrauterino y yo desconozco la posición uterina, pues si yo dirijo el dispositivo de forma recta y el útero está hacia atrás o hacia adelante, pues existe la posibilidad de perforar ese útero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a colocar un dispositivo y el útero está en anteroversoflexión, es decir, está hacia adelante, ¿dónde creen que tendría yo que pinzar? Pues para rectificar el útero y introducir el dispositivo. ¿Alguien ha colocado algún dispositivo intrauterino de ustedes? Bueno, creo que no, pero bueno. Ajá. No, doctor, es lo que iba a responder, que la verdad no. Bueno, les comento, vean. Algo tan sencillo y tan simple como esto, ¿eh? Si no lo saben hacer, podemos condicionar lesión a alguna paciente. Entonces, yo ya coloqué mi espejo, ya visualicé el cervix, ya para eso ya hice mi tacto bimanual. Si mi útero está en anteroversoflexión, yo tendría que pinzar el labio posterior con mi pinza de Pozzi, esa que tiene unas como ganchitos para traccionar el útero. Y yo al pinzar el labio posterior, lo que hago es traccionar el útero hacia mí un poquito. Al traccionarlo, el útero se va a rectificar, ¿sale? Entonces, la importancia de ver la posición del útero es que si está en anteroversoflexión, pues lo que voy a hacer es pinzar el labio posterior del cervix para traccionarlo y entonces producir el dispositivo, ¿no? Es el mismo principio para un legrado o para una dorsoflexión, entonces lo que voy a hacer es pinzar el labio anterior para que el útero que está hacia atrás lo traccione y se rectifique y de alguna manera pueda introducir ese dispositivo, ¿no? O introducir la cánula, introducir el estereoscopio, introducir lo que ustedes gusten. No es lo mismo introducir una cánula en un útero que está en anteroversoflexión, en un útero que está en una posición neutra, porque es mucho más sencillo, ¿sale? Entonces, todo eso es importante considerarlo. Es importante tocar también dentro de la exploración los fondos de saco, ¿sale? Cuando hay sangre en el abdomen, por ejemplo, en un embarazo ectópico, estos saquitos, estos fondos de saco, se llegan a bombar, se sienten como globitos, ¿no? Y entonces eso nos puede sugerir que hay líquido libre en el abdomen, ¿no? Como sangre, como un proceso infeccioso, incluso tumoraciones que pueden ocupar los fondos de saco, tanto anterior o posterior, y esto pueden abombarlos. También nos permite saber si hay algo ahí en esa zona. Si son la consistencia, si es blanda, si es dura, si es regular o es irregular, la presencia de miomas, incluso al tacto bimanual, nos permite empujar el útero hacia la parte anterior del abdomen y ver y determinar las dimensiones del útero, si hay tumoraciones, si hay masas anexiales o no las hay. Permite tocar los fondos de saco para determinar lo que ya les comentaba, ¿no? En la paciente, por ejemplo, que no ha iniciado vida sexual, podemos hacer un tacto rectal, ¿no? Eso es importante, no le vamos a hacer un tacto vaginal a una paciente que no inicia vida sexual, porque pues ahí podemos lastimar el himen y eso pues también genera cierta molestia, ¿de acuerdo? Es importante ocupar los espejos vaginales, ¿sale? Colocar un espejo vaginal para visualizar el cervix y buscar de alguna manera
si hay alguna lesión a nivel cervical, que de ahí pudiera condicionar sangrado, si hay algún dato sugestivo de embarazo, por ejemplo, el signo de Chadwick, ¿no? Que es esa coloración violácea o del cervix, que pudiera incluso sugerir embarazo, si puede haber la presencia de restos o algún tejido a nivel cervical, alguna lesión mayor como cáncer cervicuterino, ¿no? O lesiones de alto o bajo grado. Entonces, todo esto hay que considerarlo. Siempre, siempre toquen a sus pacientes, exploren a las pacientes, traten de no ser médicos legistas, ¿no? De lejitos, sino traten de tocar a la paciente, pues para determinar qué es lo que está pasando con ella. Si esta paciente que les comento, del día de ayer que cuando llegué al hospital universitario, cuando no le habían hecho un tacto vaginal, esta paciente iba a gritar de dolor. Acuérdense que los fondos de saco, cuando los tocamos y está irritada y si hay sangre, esto a la paciente le duele, le molesta, es muy doloroso. La sangre es muy irritante. Entonces, abusados con eso, chavos. Toquen a las pacientes, pongan espejos vaginales, determinen la posición del útero, determinen la presencia o no de tumoraciones, ¿vale? Y desde luego, nosotros vamos a solicitar los estudios en base a lo que sospechamos, nuestra sospecha diagnóstica. Desafortunadamente ya muchas pacientes nos llegan con muchos estudios cuando a veces ni siquiera es necesario realizarlos, ¿no? Por ejemplo, esas pacientes que nos llegan a un consultorio por miomatosis uterina, porque tuvieron alteración del ciclo menstrual, ya llegan hasta con perfil hormonal, cuando en realidad nosotros tenemos que tomar niveles de hormonas en diferentes etapas del ciclo, si no, no nos van a servir. A ver, ¿qué hormona se produce cuando ya se dio el embarazo? Digo, una vez que se presenta la ovulación, perdón. ¿Qué hormona se produce una vez que se da la ovulación? La progesterona. La progesterona, ¿sale? ¿En qué etapa del ciclo menstrual en una paciente regular alcanza sus niveles más altos de progesterona? Bueno, una vez que se da la ovulación, la progesterona alcanza su nivel más alto alrededor de 5 a 7 días posterior de la ovulación. Entonces, si a mí me llega una paciente con un perfil hormonal que se lo tomaron para ver si está ovulando o no en el día 5 de la menstruación, pues desde luego que no me va a servir. Seguramente la progesterona va a salir bajita, ¿no? Entonces, es importante ver estas cuestiones, ver, de acuerdo a cada paciente, pedir estudios básicos como citometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, cultivo si es necesario, ¿no? Desafortunadamente ahora pues pedimos laboratorios y después exploramos a las pacientes. Entonces tenemos que explorar a las pacientes y entonces sí solicitar estudios de laboratorio en base a cada sospecha diagnóstica. Un perfil hormonal, y aquí incluso lo pongo entre comillas, no existen, no deberían de existir los perfiles. Tendríamos que solicitar estudios de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica. ¿Sale? Si yo sospecho que una paciente está ovuladora, pero que tiene a lo mejor ciclos regulares, sí podría pedir progesterona, pero en el día 21 del ciclo menstrual. ¿Sale? Puedo pedir alguna FSH, LH, no en la segunda etapa del ciclo menstrual, sino en los primeros días de la menstruación. O sea, eso va a ser diferente. Nos va a orientar, nos va a permitir dar alguna orientación diagnóstica. Sí, a veces, por ejemplo, hay pacientes, ¿no? que llegan a la consulta 35, 36 años de edad que por alguna razón caen en la menorrea y entonces, ¿qué les dicen? No, pues ya es su menopausia, tomes un perfil hormonal. No es lo más común. Digo, puede pasar, pero no es lo más común. Entonces, podemos hacer algunas pruebas clínicas que ya platicaremos más adelante en las pacientes con amenorrea y no va a ser necesario pedir perfiles hormonales, ¿sale? O incluso esas pacientes que van, desafortunadamente los laboratorios y todo esto juegan con nuestra ignorancia, ¿no? Y entonces, a veces uno pide laboratorios o les ofertan estos paquetes en unos laboratorios y la paciente se lo toman y ¿qué pasa? Que les dicen, oye, pues tienes miomas, te tienen que operar. Cuando la paciente está totalmente asintomática, no hay alteraciones del ciclo menstrual, no hay datos de compresión, nada, y entonces llega toda alarmada con ustedes
porque ya le dijeron que tiene miomas, ¿no? Son hallazgos que se encuentran, pero no necesariamente quiere decir que requieran de alguna cuestión más profunda, ¿no? Todo depende de cada paciente. Lo que les decía esta paciente de la semana del miércoles, que ya llegó con taquita, la tomografía fue la que hizo el diagnóstico de un embarazo ectópico. Eso, digamos que yo eso lo recalco mucho con los residentes, que tenemos que ser muy específicos para hacer cada estudio y en qué paciente tiene que ser estudiado. Entonces, digamos que si nadie sospecha en el diagnóstico de embarazo ectópico, pues imagínense hasta realizar una tomografía. Para colmo, la paciente no era derechohabiente. Imagínense lo que implica en cuanto gastos tomar una tomografía, ¿sale? Entonces también tiene que considerar esa parte, ¿no? Digo, nos tenemos que apoyar en los estudios diagnósticos, pero también pensar en la parte económica de la paciente, ¿no? Y desde luego, cuando lo requiera, estudios más específicos de imagen, sobre todo, pues hablar de resonancia magnética. Entonces ya íbamos a ir desglosando de acuerdo a las patologías que vayamos viendo, qué tipo de estudios vamos a ir pidiendo de acuerdo a cada paciente. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chavos. Doctoras, doctores. Bueno, a mí me surgió una duda de si en una paciente que se le realizó una histerectomía todavía, y bueno, tiene, pues digamos, menos de 50 años, todavía se le recomienda que se siga realizando los Papa Nicolau. Si la paciente tuvo, digamos que el último Papa Nicolau estaba negativo a lesión, o sea, no habían reportado nada, se recomienda hacer el Papa Nicolau nuevamente como para corroborar que no haya ninguna lesión y después ya no es necesario hacerlo, porque digamos que el lugar de riesgo para el cáncer cervicuterino pues ya se quitó, ¿no? A menos que tuviera alguna neoplasia intravaginal, bueno, pues ahí sería necesario hacerla de forma regular, pero si no, ya no es necesario. O sea, es hacerlo a lo mejor dentro del año subsiguiente a la histerectomía, tomar Papa Nicolau. Evidentemente llegan con su estudio cada año, a pesar de que ya se les hizo histerectomía, ya no es necesario. O sea, no hay indicación para hacerlo. Siempre y cuando, bueno, esto es importante, siempre y cuando la paciente, la histerectomía, se haya quitado todo el cérvix, porque hay una técnica de histerectomía que se hace una histerectomía subtotal y se puede quedar el cérvix. Entonces, ahí sí hay que hacerlo, ¿eh? Héctor, a mí me surgió la curiosidad si hay como una adecuación del IMC o hay un IMC que sea solo para embarazadas. No, el índice de masa corporal, desde luego, lo vas a trabajar de acuerdo a su estado pregestacional, ¿sale? Y esto, desde luego, una paciente al final del embarazo te tiene que ganar alrededor de 9 a 12 kilos de peso, ¿no? Si tú notas que incrementa demasiado más allá de ese peso, pues desde luego que ya es un poquito difícil por el propio embarazo sacar un índice de masa corporal, aunque puede ser válido, ¿no? Pero siempre nos basamos con índices de masa corporal previos al embarazo, ¿sale? Entonces sí es considerarlo pregestacional. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Alguien más? Bueno, vamos a dejar aquí la clase. El lunes ya empezamos con esta parte de la endocrinogineco. Vamos a empezar con eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, para que lo vayan revisando, chavos, ¿sale? Entonces nos vemos el lunes a las 7 de la mañana, por favorcito. No se emborrachen mucho, ya sé que es fin de semana, pero traten de llevársela tranquilo. Cuídense mucho.